Bomba. Kerem y Hande, ¿reconciliación a la vista? Melissa se confiesa, soy demasiado para el drama turco al rojo vivo. *** guión del vídeo ***. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en el torbellino de emociones, secretos y romances que solo las series turcas saben ofrecer. Hoy vamos a hablar de un tema que está encendiendo las redes sociales, un chisme jugoso que involucra a una de las parejas más queridas de Turquía, y una tercera en discordia que no se guarda nada. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y por supuesto, de Melissa Dongel. Antes de que empecemos a desentrañar este drama, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones sobre el mundo de las series turcas. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes, curiosidades y mucho más. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia de seriéfilos turcos. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un auténtico cuento de hadas que nos cautivó a todos. Desde que los vimos juntos en Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y su romance fuera de la pantalla se convirtió en la comidilla de todos los medios. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans devastados y preguntándose qué había pasado. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos días han surgido rumores cada vez más fuertes sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Se les ha visto juntos en varios eventos, compartiendo miradas cómplices y gestos cariñosos que han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿O simplemente son buenos amigos que mantienen una relación cordial? Pero la cosa no termina ahí. En medio de estos rumores aparece Melissa Dongel, una talentosa actriz turca que ha trabajado con Kerem en el pasado. Recientemente Melissa ha concedido una entrevista en la que ha hecho unas declaraciones explosivas que han dejado a todos boquiabiertos. Según Melissa, ella y Kerem tuvieron una breve relación en el pasado, pero no funcionó porque ella sentía que era demasiado para él. Sí, así como lo oyen. Melissa afirma que su personalidad fuerte y su carácter independiente eran demasiado para Kerem, quien, según ella, buscaba una mujer más sumisa y complaciente. Madre mía, qué drama. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Melissa tratando de llamar la atención? ¿O realmente hay algo de verdad en sus palabras? Para entender mejor este embrollo, vamos a analizar un poco las personalidades de los protagonistas y a recordar algunos momentos clave de sus carreras. Empecemos con Sen Kalkam, la serie que catapultó a la fama a Kerem y Hande. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a las artimañas de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para poder recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir que es la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una intensa historia de amor. Sen Kalkam pertenece al género de las comedia romántica, un género muy popular en Turquía y en el resto del mundo. La serie destaca por su humor fresco, sus personajes entrañables y por supuesto, la química innegable entre Kerem y Hande. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y se vendió a más de 80 países, consolidando a Kerem y Hande como estrellas internacionales. La serie es relevante para este tema porque fue el escenario donde surgió el romance entre Kerem y Hande y donde vimos por primera vez la magia que existía entre ellos. Un dato interesante sobre la serie es que Kerem y Hande no eran la primera opción para interpretar a Serkan y Eda. Inicialmente los productores tenían en mente a otros actores, pero finalmente decidieron apostar por Kerem y Hande, una decisión que sin duda les cambió la vida. La elección de Kerem Bürsin fue especialmente arriesgada, ya que aunque ya era un actor conocido, no había protagonizado muchas comedias románticas. Su estilo más serio y su imagen de galán clásico chocaban un poco con el tono ligero y desenfadado que se buscaba para Serkan Bolat. Sin embargo, Kerem supo adaptarse al personaje y le aportó una vulnerabilidad y un encanto que conquistaron al público. En el caso de Hande Erçel, la actriz ya contaba con una sólida trayectoria en el mundo de las telenovelas turcas, pero Sen Kalkam,
le dio la oportunidad de mostrar su talento en un registro diferente. Hande demostró ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto escenas cómicas como momentos emotivos con la misma naturalidad. Su interpretación de Eda YLDZ, una joven fuerte e independiente y con un gran sentido del humor, la convirtió en un referente para muchas mujeres. Ahora hablemos de Melisa Dongel. Melisa es una talentosa actriz que ha participado en varias series de éxito en Turquía. Uno de sus papeles más destacados es en la serie Aşk-Mak İntikam, donde interpreta a Ala, una joven ambiciosa y calculadora que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Aşk-Mak İntikam es una adaptación de la serie coreana Kanin Single Lady. La serie cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia después de un matrimonio fallido. Años después, Esra se reencuentra con Ozan, quien se ha convertido en un exitoso empresario. Esra decide reconquistar a Ozan, pero las cosas no serán tan fáciles como ella esperaba. La serie pertenece al género de la comedia romántica, pero también tiene elementos de drama y venganza. La serie es relevante para este tema porque Melisa Dongel, quien afirma haber tenido una relación con Kerem, es una de las protagonistas. Además, su personaje en la serie, Ala, es una mujer fuerte e independiente, una característica que, según ella, fue la que la separó de Kerem. El personaje de Ala, de hecho, se caracteriza por una ambición desmedida y una frialdad calculadora. A diferencia de Eda en Senkalkam, Ala no tiene reparos en utilizar a los demás para conseguir sus objetivos. Esta diferencia de personalidad podría ser un indicativo de lo que Melisa percibió como una incompatibilidad con Kerem, mientras que él se sintió atraído por la dulzura y la vulnerabilidad de Hande. La ambición y la fuerza de Melisa podrían haberle resultado intimidantes. Un dato interesante sobre Melisa Dongel es que es una apasionada defensora de los derechos de los animales. Melisa ha participado en varias campañas de concienciación sobre el maltrato animal y ha adoptado a varios perros abandonados. Este compromiso con los animales refleja una faceta más sensible y humana de la actriz, que contrasta con la imagen de mujer fría y calculadora que proyecta su personaje en Aşk-Mak İntikam. Volviendo al tema central de este vídeo, la posible reconciliación entre Kerem y Hande y las declaraciones de Melisa Dongel, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los tres ha confirmado ni desmentido nada oficialmente. Así que por el momento solo podemos esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. Sin embargo, no podemos negar que hay algo que nos atrae de esta historia. Tal vez sea la esperanza de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, o tal vez sea la intriga de saber qué pasó realmente entre Kerem y Melisa. Sea lo que sea, esta historia nos tiene enganchados y nos recuerda por qué amamos las series turcas, por su drama, su pasión y sus personajes complejos. La cultura turca, con su énfasis en la familia, el honor y el amor romántico, se presta a crear historias intensas y conmovedoras que resuenan en el público de todo el mundo. Otra serie que podría arrojar luz sobre las preferencias de Kerem es Jakob Seversen, donde comparte protagonismo con Afsanur Sankaktutan. Esta serie, aunque con menos repercusión que Senkalkam, nos presenta a un Kerem en un registro diferente, más maduro y reflexivo. Jakob Seversen cuenta la historia de Ates, un joven huérfano que ha crecido lejos de su familia, y que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar tras la muerte de su padre. Allí conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por niñera para robar a la familia. Lo que empieza como una relación conflictiva, pronto se transforma en una historia de amor. Aunque la serie tiene elementos de comedia, también aborda temas como la familia, la soledad y la redención. La serie es relevante para este tema porque nos permite ver a Kerem en un papel diferente y nos da pistas sobre el tipo de mujer que podría atraerle en la vida real. El personaje de Ates es un hombre complejo marcado por la soledad y la desconfianza, que encuentra en Leila una conexión inesperada. La relación entre ambos se construye sobre la base de la honestidad y la aceptación mutua, lo que sugiere que Kerem valora la autenticidad y la transparencia en sus relaciones. Un dato interesante sobre Jakob Seversen es que la serie fue grabada en Estambul y en varias localizaciones de Italia, lo que le da un toque internacional y sofisticado. Esta estética cosmopolita podría ser un reflejo de los gustos personales de Kerem, quien es conocido por su pasión por los viajes y la cultura. Y hablando de Afsanur, es importante mencionar su talento y su química con Kerem en pantalla. Aunque su relación no trascendió la pantalla, la complicidad entre ellos es evidente, lo que demuestra la capacidad de Kerem para conectar con sus compañeras de trabajo.
La profesionalidad y el respeto mutuo son valores fundamentales en el mundo del espectáculo, y Kerem parece ser un ejemplo de ello. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem, Hande y Melissa son personas reales con sentimientos y vidas privadas. Debemos respetar su intimidad y evitar hacer juicios precipitados. El acoso en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de las personas, y es importante recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano vulnerable. En conclusión, el posible regreso de Kerem y Hande es un tema que está dando mucho que hablar, y las declaraciones de Melissa D'Angel han añadido aún más combustible al fuego. Pero como siempre, solo el tiempo dirá qué depara el futuro para estos tres talentosos actores. La industria del entretenimiento turco es conocida por su dinamismo y sus constantes sorpresas, así que es difícil predecir qué pasará. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cada movimiento de Kerem, Hande y Melissa, y les mantendremos informados de todas las novedades. Y hablando de talentosos actores, otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con este drama, es Güneşinkler, protagonizada por Burcu Özberk y Tolga Sarta. Aunque esta serie es anterior a Senkalkam, es un ejemplo de cómo las series turcas pueden crear parejas icónicas que trascienden la pantalla. La química entre Burcu y Tolga era innegable, y muchos fans soñaban con verlos juntos en la vida real. Güneşinkler cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas tras ser abandonada por su marido. Allí conoce a Haluk, un rico empresario que se enamora de ella. Sin embargo, la vida de Güneş y sus hijas se complica cuando descubren que Haluk tiene un oscuro secreto. La serie pertenece al género del drama romántico, pero también tiene elementos de thriller y misterio. La serie es relevante porque demuestra cómo las series turcas pueden crear historias complejas y personajes memorables que conectan con el público. El éxito de Güneşinkler radica en su capacidad para combinar elementos de melodrama, intriga y romance de una manera que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Un dato interesante sobre Güneşinkler es que la serie fue un trampolín para la carrera de muchos de sus actores, incluyendo a Burcu Özberk y Tolga Sarta. La serie les permitió demostrar su talento y ganarse el cariño del público, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el drama entre Kerem, Hande y Melissa. Recuerden que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que debemos respetar la intimidad de los involucrados. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de las declaraciones de Melissa D'Angel? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.